ellos la van a pasar allá. Ellos van pasando la presentación, pero si quieres tenerla ahí también como referencia. No, es que si lo veo ahí, creo que está bien. Okay. Charlie. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, los equipos docentes, los grupos de seminarios, estudiantes, demás que nos acompañan. Les saludo al profesor Melvin Campos Ocampo. En nombre de la cátedra Enrique Macaya Laman y como docente de la sección de Comunicación y Lenguaje de nuestra Escuela de Estudios Generales. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, para la Escuela de Estudios Generales y para la cátedra Enrique Macaya Laman, es un honor recibirles en esta actividad. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, se creó la cátedra Enrique Macaya Laman con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanística. Con este objetivo, nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que afirmen y den proyección a la importancia de la formación humanística desde la Universidad de Costa Rica. Saludamos a los participantes que hoy nos acompañan, la doctora Susan Schlunder, el doctor Stefan Siebert y la doctora Karen Poulan. Los colegas que nos acompañan de Alemania vienen de la Universidad de Osnabrück. Sí, ok. Saludamos también a docentes, estudiantes y demás público que nos acompaña acá en el auditorio Abelardo Bonilla y a quienes nos siguen por el Facebook Live y el canal de YouTube de la Escuela de Estudios Generales. Reciban pues la más calurosa bienvenida a esta actividad. En este 2025, la cátedra Enrique Macaya Laman se une a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. La propuesta de los seminarios participativos nace a partir de los acuerdos del tercer Congreso Universitario, realizado entre 1971 y 1972, que planteaba una nueva estructura organizativa para los estudios generales dentro de la universidad. Impulsados por el profesor chileno Raúl Torres Martínez y bajo la premisa de impartir el curso integrado de humanidades de una forma distinta, los seminarios iniciaron enfocados en el principio de integración e interdisciplinariedad en la enseñanza como sugerencia orientadora al estudio del conocimiento, que tiene que ver con la influencia de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones culturales. Esta primera experiencia fue todo un éxito y desde su aprobación en 1975, la Vicerrectoría de Docencia ha estado en la base de estos seminarios participativos y del carácter cogestivo que tienen esta modalidad de docencia. Colocando, parte de lo fundamental de esta estrategia es colocar a la persona estudiante en un papel central, promoviendo su potencial para aprender, crear, compartir, construir espíritu crítico y forjar nuevo conocimiento, especialmente mediante el diálogo entre las diferentes disciplinas que integran los seminarios. Específicamente, además, la actividad que nos convoca hoy tiene además que ver justamente con este tipo de diálogo de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad que caracteriza a los seminarios participativos, pues los colegas que nos acompañan van a trabajar desde una perspectiva o de las representaciones literarias del tema de la figura, ya sea como metáfora, como problematización, como reflexión, del el problema
o la relevancia de lo acuático en diferentes escritores latinoamericanos. Esto justamente pues, nos evidencia ese carácter dialógico que existe entre la literatura y otras disciplinas, que es particular además del abordaje que realizan en los seminarios participativos. Así que la mesa redonda que nos convoca se titula Lo acuático en la narrativa hispanoamericana, dimensiones estéticas, económicas y políticas, en Horacio Quiroga, Yoconda Belli y Daniel Quirós. Le doy la palabra ahora a la doctora Karen Poe para que presente a nuestros invitados. Muchas gracias, Melvin. Es para mí una alegría estar aquí hoy en la mañana y sobre todo presentar a los colegas de la Universidad de Osnabrück, creo que no lo pronuncio tan bien, es que Melvin es buenísimo con las pronunciaciones. Yo tuve la dicha de ir a dar una conferencia a esta universidad, es una ciudad magnífica, pequeñita, pero muy, muy bonita. Me encantó la experiencia con el grupo que asistió a la actividad y el caluroso, digamos, recibimiento de Susan. Y les cuento que hay un Costa Rica Centrum en esa universidad, que es una cosa muy particular, creo que es la única de Alemania que tiene un centro de investigaciones centrado en Costa Rica. Así es que para todos y todas ustedes que están empezando sus carreras, pues ahí hay un lugar si en algún momento quieren ir a investigar o a hacer un doctorado o lo que sea. Yo tengo a mi cargo presentar a los dos ponentes de hoy. Vamos a empezar con Stefan, es el orden que ellos han acordado. Stefan Siebert estudió Filología Hispánica y Francesa en la Universidad de Münster y fue doctorado por la misma universidad con un trabajo sobre representaciones literarias de la hipocresía en la literatura satírica francesa medieval. Desde el 2020 trabaja en la Universidad de Osnabrück como docente de literatura española, francesa e hispanoamericana. Sus principales ejes de investigación abarcan la literatura francesa medieval, así como la narrativa hispanoamericana de los siglos XIX y XX. Entre sus campos de interés destacan el discurso histórico sobre la hipocresía, tanto como perspectivas de la ecocrítica y de la historia de las emociones. Últimamente ha investigado perspectivas ecocríticas en la obra del autor uruguayo Horacio Quiroga y las dimensiones afectivas del discurso sobre la guerra de Arauco en Chile. Entonces le doy la palabra a Stefan. Bueno, muchas gracias, Karen, y antes de empezar, pues quería agradecerte la oportunidad de participar aquí, de compartir con todos ustedes nuestra perspectiva sobre lo acuático y se agradece mucho. Y bueno, que ya creo que vamos a empezar. Sí, con la primera de dos presentaciones. Yo voy a hablar sobre las diferentes dimensiones del río Paraná en la obra de Horacio, del autor uruguayo Horacio Quiroga. Bueno, vamos a ver cómo el río tiene dimensiones, por un lado, materiales, influye en la estructura narrativa de la cuentística, de los cuentos de Quiroga, y también tiene un cierto potencial metafórico. Bueno, en nuestro imaginario de la selva, lo fluvial no suele estar entre las primeras asociaciones. En consecuencia, aquellos textos del autor uruguayo Horacio Quiroga, que Rodríguez Monegal ha clasificado como relatos de monte, no han sido analizados con vistas a las relaciones entre los protagonistas y el río,
es decir, el Paraná que atraviesa la selva misionera y que constituye un eje central de varios de estos cuentos. Como vemos, un primer enlace entre el autor y el río se puede establecer a partir de una serie de fotografías que dan una impresión de la vida del autor en la selva. Después de una primera excursión a la selva misionera en 1903, Quiroga compró a finales de la década una chacra yerbatera a orillas del Paraná, donde se instaló con su familia, como lo vemos aquí. Las fotografías lo muestran a menudo ejerciendo actividades ligadas a la navegación. En varias de ellas, por ejemplo, se ve a Quiroga construyendo una embarcación o navegando por el Paraná. Las imágenes dejan intuir cierta relación del autor con el Paraná y dan testimonio de la importancia de la navegación para la vida cotidiana en Misiones a principios del siglo XX. La visión literaria que Quiroga concibe en los relatos de monte comprende tanto el desarrollo económico y migratorio de Misiones a principios del siglo XX como una perspectiva que podríamos llamar existencialista. En muchos relatos, el río constituye un eje narrativo importante que ondula entre una dimensión material, narrativa y metafórica. Por un lado, está integrado en una red de relaciones socioeconómicas y culturales y por consiguiente deja su impronta en la estructura narrativa de los textos. Por otro lado, Quiroga relata varias situaciones en las que un personaje está confrontado con las fuerzas inmensas del río, que entonces se transforma en escenario metafórico de una lucha por control. En estos casos llama la atención el uso repetido del verbo derivar, que enfoca particularmente la relación entre agentes humanos y fluviales. Y ese verbo derivar, por ejemplo, ya marca el título de un cuento muy conocido de Horacio Quiroga, A la deriva, que vamos a ver luego. A lo largo del siglo XIX, la navegación de las vías acuáticas de la Argentina se discutió sobre todo con vistas hacia el desarrollo económico del país. Esa idea se percibe claramente en el ensayo Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, escrito en 1845. En el primer capítulo de su obra describe la inmensa extensión del territorio argentino y lamenta la falta de desarrollo urbano y deplora en particular la escasa navegación en los ríos del norte del país. Tenemos una cita aquí. La fuente del engrandecimiento de las naciones, la navegación de los ríos o la canalización es un elemento muerto, inexplotado. Otro espíritu se necesita que agite esas arterias en que hoy se estancan los fluidos vivificantes de una nación. Sarmiento presenta el territorio nacional como cuerpo humano en mal estado de salud y proyecta la cura de una animación de la circulación, o sea, la navegación en los ríos. Esa perspectiva marca aún las últimas décadas del siglo en las que Misiones experimentó una intensificación de su actividad económica basada en la explotación yerbatera y maderera. La ciudad de Posadas se convirtió en centro económico de la región. Gracias a su ubicación cobró importancia como paso obligado para la navegación hacia los obrajes silvestres. Los productos de la extracción se transportaban por el sistema fluvial hacia Posadas y más río abajo hasta los centros industriales de Rosario y Buenos Aires. Además, Posadas constituía el centro demográfico de la región donde se contrataba a los peones que después solían estar transportados en vapores hacia los obrajes selváticas. A principios del siglo XX, el sistema de producción estaba marcado por el poder de unas pocas empresas de extracción que por sus contactos con la política local controlaban tanto los obrajes como el transporte fluvial. Fue en este clima que se podía establecer el sistema de los mensú. Esos peones mensualeros, a menudo de origen indígena, fueron reclutados mediante la paga de un anticipo que los convertía en deudores de las empresas, mientras no podían refinanciar la suma recibida. Vamos a hablar ahora de la dimensión material del Paraná.
En los cuentos de Monte, Quiroga alude a menudo a la importancia económica del Paraná. No solo demuestra un conocimiento de la realidad social, sino también de la parte técnica de la navegación, como ha destacado Beauchamp. Dice, hay abundante léxico terminológico relacionado con la tecnología, millas que mide el río hasta llegar a determinado lugar, tiempo preciso que toma en llegar a un sitio, temperatura y precipitación pluvial exactas, metros precisos que sube la corriente del río en una crecida. La clave para entender la representación literaria del Paraná en los cuentos de Quiroga parece entonces un profundo conocimiento del lugar y de las características del río. Esto se traduce en una visión del Paraná que alude a su función económica como vía de transporte y lugar de trabajos extenuantes, acentuando al mismo tiempo su materialidad acuática con la que los personajes entran en contacto directo. En varias de estas secuencias narrativas se deja observar una forma de, como dice Berit Carlsen, liquid conviviality, gracias a relaciones acuático-humanas en las que actores humanos y no humanos impactan mutuamente. Esta intersección se muestra, por ejemplo, en una escena del cuento Una bofetada, en la que unos peones construyen una balsa en el río con unos troncos de madera recién extraídos de la selva para transportarlos hacia el próximo puerto. Dice, luego el trabajo en el río, a nado, con 20 brojas de agua bajo los pies, juntando los troncos, remolcándolos, inmovilizados en los cabezales de las vigas horas enteras, con los hombros y los brazos únicamente fuera del agua. Al cabo de 4 o 6 horas el hombre trepa la jangada, se le iza, mejor dicho, pues está helado. Esa inmersión en las aguas del Paraná es escrita desde un punto de vista sensorial y focaliza la experiencia corporal de los trabajadores. Para hacer uso del río como vía de transporte y preparar la balsa, que serían los aspectos económicos, estos han de sumergirse y enseguida se ven afectados por la materialidad del agua, por su profundidad y por sus bajas temperaturas. Eso nos lleva a una segunda dimensión del Paraná que sería como su función narrativa. En su función de vía de comunicación entre el interior selvático y el poblamiento de posadas, el Paraná también influye en la organización narrativa de algunos cuentos. En varios de ellos se nota una estructura que está marcada por movimientos río arriba y río abajo. Eso se nota sobre todo en Los Mensú y en Una bofetada, que hacen referencia a la situación marginada de los peones de obraje. Los Mensú empieza con la llegada de los dos protagonistas al puerto de Posadas después de un extenso periodo de trabajo en los obrajes. Después de haber firmado otra contrata con la empresa, no tienen otra opción que embarcarse en el vapor que remonte el río hacia los obrajes. Con este movimiento narrativo recomienza su sufrimiento en los yerbales que provoca finalmente el deseo de huir. Se produce entonces un segundo movimiento narrativo. Perseguidos a balazos por el capataz, los dos se refugian primero al monte y llegan finalmente al Paraná. Ahí no tienen otra opción que construir una jangada y emprender el viaje peligroso por el río, que está descrito como cargado de inmensas lluvias y salvaje. Mientras que uno muere en las aguas, el otro sobrevive a una secuencia de remolinos y diluvios otoñales, y finalmente lo rescata el mismo vapor que antes lo había llevado río arriba y poco después de haber vuelto a Posadas ya tiene otra contrata firmada. Se muestra entonces una perpetuación de su padecimiento y esto se ve reflejado, como a lo mejor se ve aquí, en la estructura narrativa que podríamos entender como una forma de un remolino que tira a los personajes hacia un fondo. Al igual de Los Mensú, el cuento Una bofetada está marcado por los movimientos de un protagonista a lo largo del Paraná. El Mensú, personaje que se queda anónimo, recibe a principios del relato un castigo injusto, la bofetada ya indicada en el título. La narración muestra los esfuerzos del Mensú para volver por el río al obraje cuyo dueño le lastimó. La administración empresarial, sin embargo, impide que desembarque justamente en el puerto deseado.
Cuando un día sí consigue llegar a su destino, puede finalmente infiltrarse en el obraje y buscar una confrontación violenta con el dueño. Una vez su venganza cumplida, solo le queda la fuga en una jangada hacia el Brasil. En ambos cuentos, entonces, se plantea una visión pesimista de los mensú, cuyo destino está contado al ritmo de sus viajes por el Paraná. El ejemplo más claro de la doble función del río como eje temático y narrativo es el cuento A la deriva. Un hombre al que le ha mordido una serpiente en la selva intenta buscar ayuda antes de que el veneno lo mate. Como su única esperanza es llegar al poblamiento más próximo, se sube a su canoa e intenta navegar río abajo. Ahí la corriente, ahí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurú, Pucú. El efecto del veneno, sin embargo, avanza rápidamente y el hombre muere en plena corriente del Paraná. El relato sigue una cronología minuciosa que progresa a medida que el veneno serpentino invade el cuerpo y se ve reflejada en la corriente del río, cuyo transcurso decide del destino del personaje. Cuando el hombre nota el avance rápido del veneno, también la descripción del río se intensifica y recibe un aspecto mórbido que deja prever la muerte del protagonista. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. En un lenguaje cargado de imágenes de lo oscuro y lo peligroso, esta cita indica ya otra dimensión del río que se revela en lo que podríamos entender como una situación límite. Y eso nos lleva a la tercera dimensión que me gustaría mostrar, y es la dimensión metafórica. Mientras que la materialidad del río se muestra, como hemos visto, sobre todo en un contexto económico y cultural, las situaciones límites en la obra de Quiroga están marcadas justamente por la ausencia de tales relaciones. Representan a un personaje en un momento decisivo en el que está confrontado con la fragilidad de su propia existencia. En ese sentido, aquellas situaciones expresan, según Acereda, una urgencia existencial y una trascendente universalidad. Martulto, Villó y March destacan en particular que en estos casos se formulen preguntas por la agencia humana y sus límites. Dicen, la situación límite puede interpretarse desde la óptica del hombre de acción y de su individualismo constitutivo. Es justamente en esa perspectiva que el movimiento fluvial de la deriva, que juega un papel importante en varios de los cuentos de Monte, recibe un significado que trasciende su sentido material. En Los Mensú, el narrador usa la fórmula a la deriva cuando describe la escena de los dos protagonistas que se embarcan en el Paraná para huir del obraje. Callé, pues, construyó solo la jangada. A los 10 segundos de concluida se embarcaron y la jangadilla, arrastrada a la deriva, entró en el Paraná. La corriente del Paraná, que llegaba cargado de inmensas lluvias, retorcía la jangada en el borbollón de sus remolinos. Destaca de esta descripción la desesperación de los dos protagonistas que no tienen otra opción que la fuga por el río. El peligro resulta del contraste entre la fragilidad de la jangadilla provisoria y construida con gran prisa y pocos recursos y el estado animado del río. La escena marca un punto narrativo decisivo. Una vez que la jangada entra en las aguas del Paraná, los protagonistas se encuentran a la deriva y ya no pueden determinar el curso de su propio destino. El Paraná, por otro lado, asuma cierto protagonismo, un tipo de agencia fluvial salvaje que lleva a los dos hombres en un sinfín de raviones y remolinos hasta casi sumergirlos en sus aguas. De manera menos drástica, se percibe la intersección entre voluntad humana y fuerzas fluviales en la escena final de Una bofetada.
El mensú, que acaba de concluir su venganza en un último acto de violencia después de años de perseverancia, se sube a una embarcación y deja llevarse por la corriente. Otra vez, la entrada en las aguas del Paraná, además de su significado narrativo, tiene algo simbólico. A un momento de dominación violenta, que es el resultado de la voluntad firme del protagonista, sigue el rechazo de cualquier protagonismo. El mensú acepta su destino incierto a merced del Paraná. Bajo el cielo aún verde, la jangada derivaba girando, entraba en la sombra transparente de la costa paraguaya para resurgir de nuevo solo una línea ya. El mensú derivaba también oblicuamente hacia el Brasil, donde debía permanecer hasta el fin de sus días. Aunque el Paraná no está escrito como particularmente agitado o salvaje, su fluir desembocará igualmente en un cambio existencial del protagonista, que en este caso no pierde su vida, pero sí su patria. El cuento A la deriva está concebido como un relato existencial cuyo protagonista moribundo se niega a concebir la idea de su muerte. Al principio del relato, el narrador retrata los esfuerzos aún decididos del personaje y lo pinta como hombre de acción experimentado, que no solo mata a la serpiente de un machetazo, sino que sabe tratar su propia herida de manera profesional. A medida que la narración se despliega, sin embargo, sus esfuerzos revelan cada vez más una pérdida de control. Eso se nota ya en un primer tiempo, cuando el hombre se da cuenta de que no llegará a tiempo a su destino. Confrontado con su mortalidad, el hombre, que hasta ese momento fue descrito como representante ideal del pionero autosuficiente y perseverante, tiene que pedirle por primera vez ayuda a un compadre que vive cerca, pero con el que tiene un disgusto. Es justamente cuando fracasa este último intento de buscar ayuda que el hombre comprende que morirá. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. Ante la soledad existencial de la muerte, se produce así una vez más una escena en la que el protagonista se encomienda a las fuerzas fluviales. Allá abajo, sobre el río de Oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El cuento, que empieza con un protagonista firme y determinado, resuelto a salvarse por sus propios esfuerzos, concluye con la omisión de la acción más básica de cada ser humano. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano y cesó de respirar. Vamos a ver un último ejemplo. Un último relato nos ofrece una visión complementaria de lo que hemos visto hasta ahora. El cuento En la noche consta de dos niveles narrativos. En el primer nivel, un narrador en primera persona recuerda cómo cruzó el Paraná en una situación peligrosa. En el segundo nivel de la narración, este narrador relata las experiencias tormentosas de una pareja de comerciantes que ha conocido en su viaje. Ambos argumentos tratan de un pasaje peligroso en barco que en estos casos no termina con la muerte de los personajes. En la narración extradiegética, el narrador presenta su pasaje en canoa por el Paraná como voluntario e incluso dice haber esperado varias semanas para que el río quedara así de voluminoso. La siguiente escena tiene entonces desde un principio un elemento de prueba de fuerzas. Mi canoa medía 60 centímetros de ancho, pesaba 30 kilos y tenía tan solo los 2 milímetros de espesor en toda su obra, de modo que un firme golpe de dedo podía perjudicarla seriamente. Me permitía forzar el río de sur a norte y de oeste a este siempre, claro está, que no olvidara un instante la inestabilidad del aparato. En fin, siempre a la deriva, pasé frente a la isla del Toro y llegué al ingenio. Una vez más podemos observar una confrontación entre agencias humana y no humana. Esta vez, sin embargo, es el narrador que se impone con todas sus fuerzas y su agilidad al río y consigue forzarlo. La fórmula A la deriva aquí indica una fase de equilibrio de fuerzas, un momento de coagencia, pero no el agotamiento de fuerzas o el rendirse. Mediante un esfuerzo controlado, que se basa en un conocimiento exacto de la fragilidad de la embarcación, el narrador consigue así mantener su dirección y llega a su destino.
El relato interdiegético narra cómo la pareja de comerciantes decide hacer un viaje por el Paraná en su pequeña embarcación, a pesar de una alta crecida. Cuando el hombre sufre una lesión, el relato se transforma en elogio de las fuerzas heroicas de la mujer para regresar con su marido incapacitado. Esta parte está introducida por el narrador como lucha más vigorosa que puede entablar un pobre ser humano contra la voluntad implacable de la naturaleza. Frente a la fuerza del Paraná, que se manifiesta en una serie de remolinos, canales y acantilados, opone el cuento la voluntad de la mujer y su sufrimiento. La escena culmina en una última descripción de la voluntad firme de la protagonista, que consigue mantener el gobierno de la canoa. Lo que la mujer realizó entonces es una de esas cosas que no se tornaban a hacer en la vida. Tornó al rápido que logró por fin incidir con el ángulo debido y en él se mantuvo sobre su lomo 35 minutos remando vertiginosamente para no derivar. Siga este esfuerzo un viaje en aguas más tranquilas y finalmente la mujer llega a su puerto de destino donde consiguen salvar al marido. Se trata entonces de un momento decisivo que provoca un desenlace completamente opuesto al de los otros cuentos. En una última reflexión, el narrador destaca la determinación de la mujer que no se rindió a las fuerzas del río. Me pregunté qué cantidad de ideal hay en la entraña misma de la acción. Llegamos a las conclusiones. Si queremos resumir nuestras observaciones, podemos constatar que en los cuentos de Quiroga se manifiestan dos caras del río, que corresponden a dos perspectivas diferentes. Una que aluda a una realidad social concreta y otra que indaga la relación del hombre con su entorno natural desde una óptica que podríamos llamar existencial. Es importante destacar que esas dos perspectivas no están separadas, sino que se pueden manifestar dentro del mismo relato. La materialidad y el sentido metafórico del río resultan, por ende, estrechamente relacionados. El contacto cotidiano de los personajes con el Paraná implica un constante peligro y puede provocar situaciones que los confrontan con una fuerza que los supera. Dentro de lo cotidiano se abre así una dimensión trascendental que comprende la corriente del río como expresión de una voluntad natural con la que el hombre puede relacionarse de dos maneras diferentes. O se rinde y se integra en el marco de una fuerza mayor, o se opone con todas sus fuerzas y consigue imponerse. En un nivel más abstracto es entonces la relación del hombre con su entorno natural que se ve reflejado en las escenas fluviales y que por Martul Tobio y March ha sido caracterizado con esa misma dicotomía. La matriz ideológica hombre-naturaleza en los cuentos de Quiroga puede destacar dos actitudes principales: el acto de conciencia superadora o la decisión de no ceder, de reaccionar. Como demuestran las escenas fluviales que examinamos aquí, Quiroga no opta determinadamente ni por lo uno ni por lo otro, sino que parece que le interesen justamente los momentos en los que se entrelazan voluntad humana y no humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stefan, por esta presentación tan motivadora, creo. Voy a presentar ahora a la doctora Susan Schlunder. Ella tiene un doctorado en la Universidad de Siegen con un trabajo sobre la intermedialidad en los caprichos de Goya y el contexto literario-cultural del XVIII español. Cuerpos carnavalescos en Francisco Goya, la intermedialidad de los caprichos, Tubinga, 2002. Se habilitó en la Universidad Humboldt de Berlín con una tesis sobre la novela actual francesa, dispositivos de percepción, la modelación y mediatización de la realidad en Jean Equenos y Jean-Philippe Toussaint,
2011. Actualmente es catedrática de literaturas románicas en la Universidad de Osnabrück, Alemania. Sus principales áreas de investigación abarcan la literatura francesa, española e hispanoamericana contemporáneas, así como el siglo XVIII en España e Hispanoamérica. Entre sus campos de interés destacan cuestiones de estética literaria y mediática, así como sobre humanidades ambientales y digitales. Es editora de los volúmenes recientes con Rolando Carrasco, Asymmetric Ecologies in Europe and South America Around, no me acuerdo cómo se dice en inglés, en el 1800, en 2022. Y con Rolando Carrasco y Mauricio Chávez, Centroamérica, perspectivas desde el Bicentenario, tensiones, identidades y asedios al istmo letrado, del 2023, con R. Volte, H. Dosch y B. Loy, existencias contaminadas, escenarios ecosistémicos y antropoceno en América Latina, del 2025, y con Rolando Carrasco, su último libro, también del 2025, Modernidades entrelazadas, ilustraciones policéntricas y dinámicas del saber colonial en Hispanoamérica. Entonces, los dejo con Susan. Muchas gracias por estas palabras tan amables y esa presentación, querida Karen. Es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por brindarme este espacio. Solamente una idea antes de empezar. Voy a utilizar las diapositivas más bien para ilustrar lo que estoy diciendo, entonces no me refiero tanto a las citas y no las voy a leer para no extenderme mucho. Políticas y poéticas de lo acuático en Gioconda Belli y Daniel Quiros. En su materialización como mar, río, lluvia, niebla y vapor, el agua es un tópico frecuente en las literaturas de América Central. Esto no es de sorprender si consideramos las condiciones geográficas, climáticas y meteorológicas del istmo mesoamericano, delimitado por sus extensas franjas costeras hacia el Atlántico por un lado y el Pacífico por el otro. La presencia de esos cuerpos de agua, así como del elemento acuático tan constante como multifacético en la producción literaria de esta área, confirmarían la omnipresencia de tal elemento. Sin embargo, la literatura no se limita a reflejar la fenomenología polímorfa del agua, más allá de servir como mero telón de fondo o decorado en un ambiente tropical. La literarización de lo acuático sirve en muchos casos como verdadero motor de las ficciones, gana una fuerza agencial y proporciona un amplio espectro de significados. Así el agua no solo distingue las narraciones, sino que se presenta como pieza clave de una estética literaria que dispone de una capacidad epistémica propia, capaz de licuar, entre comillas, es decir, cuestionar no solo conceptos, órdenes, valores y ontologías sólidos a través de formaciones idoculturales, en palabras de Lisa Blackmore, sino también dinamizar temporalidades y hasta territorialidades. Y esto es precisamente algo que había mostrado un colega mío de la Humboldt, Jörg Dünne, respecto a la película argentina Historias Extraordinarias, que tiene mucho que ver con lo que acabas de exponer tú. Y pienso, y no, para no extenderme más mucho, no voy a citar toda esa serie de textos centroamericanos con ese foco o que podemos, digamos, analizar bajo esa perspectiva. Solamente refiero a Marc Aníbal de Uriel Quesada, porque me acuerdo muy bien de la ponencia sugerente de Karen, que Karen nos ha dado en Osnabrück. Así se evidencia una vinculación particular entre lo acuático
Así se evidencia una vinculación particular entre lo acuático y lo político que se deja observar también en Vaslala, Memorial del futuro de Gioconda Belli, Lluvia del norte de Daniel Quirós. En mi charla siguiente me propongo determinar las funciones del esteticismo acuático de cada obra en relación con las dimensiones políticas representadas y sus respectivos contextos históricos, políticos y literarios. Sea el caso del fracasado proyecto revolucionario sandinista respecto a Belli, así como el ideologema del excepcionalismo verde, la política económica que le sustenta y la xenofobia que encadena este último en el caso de Quirós. Esta novela, que ustedes conocerán seguramente, denuncia el extractivismo agroindustrial y turístico masivo en la región de Guanacaste. Formando parte del así llamado mini boom de la literatura centroamericana, la novela de Belli es considerada uno de los textos nicaragüenses más leídos y estudiados a escala mundial. No voy a indagar más en las diversas lecturas testimonial, pero también en cuanto al análisis de las relaciones norte-sur, sino que voy a poner enfoque solo entre todos esos textos críticos a las lecturas ecocríticas que resultan de mayor relevancia para mi enfoque. Como lo subraya Émilie Boyer, estas problematizan la función del agua y destacan la violencia contaminadora que ataca tanto la naturaleza como al ser humano. Al centrarme en el entramado complejo de lo acuático y lo político, me propongo ampliar esta perspectiva. Haciendo uso de un término en lengua indígena, el título de la obra de Belli, Vaslala, Memorial del futuro, indica la importancia del elemento acuático para recordar a la vez el mito de El Dorado, cuya búsqueda por los conquistadores españoles acompañó la colonización violenta del Caribe y el Istmo. El segundo componente del título, Memorial del futuro, marca una posición intermedia, ya que el subtítulo, de manera paradójica, evoca el pasado de un estado que aún no se ha realizado. De tal modo, el paratexto relaciona la noción acuática, aguas doradas, con implicaciones políticas. Estas últimas remiten a la secular historia violenta y conflictiva del área que combina con la preocupación por un futuro mejor. La trama retoma elementos de la novela de aventuras y las combina con otros del Bildungsroman para organizar la narración alrededor de las experiencias de Melisandra y el viaje de la joven protagonista. La novela, dividida en 4 partes, elige como punto de partida la navegación por el río, que no solo es un apoyo especial, hay una cita allí, que no solo es un apoyo esencial para la construcción de la trama, sino también motor esencial de la ficción, como lo pone Boyer. Al principio, el relato está marcado por el movimiento fluvial que encadena las secuencias narrativas, el hilo ficcional posterior, y yuxtapone las topografías del interior del país con las del río. Siguiendo el dualismo estructural entre lo líquido y lo sólido, los lugares de la novela ganan una semántica opuesta. El viaje por tierra enfrenta a la joven protagonista con una serie de acontecimientos inesperados, abruptos y violentos, hasta que finalmente encuentra la comunidad utópica de Vaslala. La narración utiliza el motivo del viaje fluvial para desestabilizar oposiciones clásicas como lo ameno, lo terrible, lo utópico, lo distópico o lo creador y destructor. El río le revela una codificación compleja. Representado como refugio pacífico, su, entre comillas, vida bucólica solo en apariencia está determinada por dinámicas conflictivas como el contrabando de armas gracias a su geoestratégica posición. Inicialmente funciona como un contralugar frente a las luces, vertedero donde se recicla la basura de las sociedades de consumo,
y la ciudad cinaria, espacio de poder arbitrario, corrupto y violento, marcado por un régimen dictatorial y una suerte de guerra fluida. Esto es una cita de Waslala. Waslala, como punto final de viaje y espacio utópico por excelencia, se revela como simulación. Ustedes se recordarán que la protagonista aprende que la comunidad en un cierto momento decidió fingir una convivencia ideal para mantener la esperanza colectiva. Melisandra decide abandonar este locus amenus y aposta por el compromiso político-social cuando vuelve a los lugares modelados como locus terribilis. En la medida en que el potencial revolucionario del lugar utópico ameno pero estéril y deshabitado parece haberse consumido, se puede considerar al espacio de cinario como un almacén capaz de alimentar la revolución anhelada. La estética fluvial se desarrolla a nivel semántico discursivo desde el incipit de la novela, mediante isotopías de lo acuático. Estas son capaces de difuminar las fronteras entre río y protagonista, entre cuerpos de agua y cuerpos humanos. Se trata de un efecto que Stacey Alaimo denomina transcorporeality, término que define la interrelación corporal del ser humano con su entorno, lo que descentra la posición preeminente del ser humano. Se hace patente en los primeros párrafos de la novela que tematizan la melancólica reflexión que la joven protagonista, dando prueba de una profunda conexión con el río. Y vemos la cita allí. La metaforización del río como prenda de vestir, así como la identificación del torrente como memoria individual revelan, tanto a nivel físico como espiritual, la porosidad de las fronteras humano-acuáticas. El río está codificado de manera paradójica como una corriente de tiempo y almacén de memoria. El impacto del río marca la percepción, como vemos en esta cita, y es descrita como una experiencia inmersiva. No voy a detenerme más en ese aspecto. El efecto de una licuefacción del tiempo a la que el texto hace alusión se intensifica más tarde cuando la corriente de repente cambia de color, fenómeno que se interpreta entre otros a lo largo de la novela poniendo énfasis en la capacidad testimonial del río tratado como un personaje más. En otro momento, las sustancias orgánico-humanas se confunden, es decir, cuando Melisandra tiene la sensación que sus lágrimas y su sangre se constituyen en realidad de agua fluvial, que su organismo forma parte del cuerpo acuático y el ecosistema. La conexión entre el agua y la percepción, que actúa como una especie de dispositivo óptico, marca para otros personajes y conduce a una disolución de las perspectivas habituales, marca en última instancia también el acceso mítico al lugar Waslala. Según una creencia común, este lugar se encuentra fuera del continuo espacio-tiempo convencional. Así es el recuerdo del río lo que emerge en Melisandra cuando se acerca al lugar utópico. Si nos centramos en la capacidad narrativa líquida de la ficción, parece decisivo que las sensaciones y percepciones de Melisandra, único personaje que logra encontrar Waslala en el curso de la novela, se conceptualizan en clave acuática. Se puede concluir que este modo de un sentipensar con agua se evidencia como condición para entrar en el espacio mítico buscado.
Las fusiones entre cuerpos humanos y acuáticos cobran relevancia en un pasaje central de la novela, que está estrechamente relacionado con su potencial poetológico. En el río, los viajeros se encuentran en un remolino mortal del cual uno puede ser arrastrado fatalmente si mira dentro. Melisandra rompe el tabú de mirar y como resultado el río otorga su mirada una materialidad propia que luego actúa como una cuerda. En una clara alusión al Aleph de Borges, el río se revela como una mise en abîme de la existencia humana y de lo ontológico en general. La escritura en el río y bajo el signo de lo acuático que Belli desarrolla en Waslala está caracterizada por un fuerte compromiso político que lo distancia claramente de Borges. La melancólica despedida del paradigma del poeta revolucionario está en consonancia con la pérdida de una utopía solidificada como paradigma. De tal modo, la escultura en clave acuática parece indicar la licuefacción de una ideología revolucionaria arrastrada por las realidades políticas, poniendo énfasis, sin embargo, en la importancia de las narrativas y su potencial para cambiar estas realidades. Desde el otro lado, y con eso ya me dedico a la novela de Daniel Quirós, desde el otro lado del río San Juan y con foco en el norte de Costa Rica, la novela policíaca Lluvia del Norte de Daniel Quirós hace igualmente alusión al desencanto y a la desilusión provocados por el fracaso del proceso revolucionario en Nicaragua. A su manera, la ficción del autor costarricense pone énfasis en el tema de lo acuático, que está menos vinculado a cuestiones político-filosóficas y más relacionado con problemas políticos concretos. El título, con su referencia a la concepción de la inmigración nicaragüense a Costa Rica como ola, inundación o precisamente lluvia, parece indicarlo. Más allá de esta semántica, el agua juega un papel importante en múltiples aspectos y fenomenologías diferentes. Como recurso natural es objeto de especulación, como fenómeno meteorológico en forma de lluvias e inundaciones, marca no solo la atmósfera, sino que dispone también de cualidades agenciales. De ser así, y en esto coincide con Waslala, el elemento acuático sirve como motor de la narración. Por un lado, la historia gira en torno a un conflicto por el agua, por otro, la lluvia desencadenada la acción borra huellas e indica avances en la investigación. El lugar de los acontecimientos es la región Guanacaste en el norte de Costa Rica, donde vive Don Chepe, un detective de estilo hardboiled y con pasado sandinista. Este mismo sufre en la temporada de lluvias, y eso lo conocerán ustedes mejor que yo, la cual no solo trae eventos meteorológicos extremos, sino también un aislamiento social que afecta la vida cotidiana de los habitantes. En contraste con la atmósfera saturada de lluvia a la que la novela se refiere repetidamente, la escasez del agua y los conflictos por el agua son el foco central del crimen. El punto de partida de la historia, que gradualmente revela una densa red de intereses particulares, corrupción y fracaso estructural de las entidades públicas, es el hallazgo de un cadáver en un terreno cerca de un arroyo que se utiliza como vertedero no oficial. Dado que se encuentran algunas bolsitas de droga cerca del hombre de origen nicaragüense y que la lluvia ha borrado todas las demás pistas, la policía cierra rápidamente la investigación y esto finalmente pone en acción a Don Chepe. El lugar donde se encuentra el cadáver, que aparece en el lodo durante una pausa de lluvia, no conecta accidentalmente el agua y la basura. Se trata más bien de una combinación simbólica que apunta a superposiciones semánticas reveladoras. El cadáver cosificado alude a la radical devaluación del migrante, que es considerado un producto de desecho.
The Poetics of Trash, constatada en los sexos estadounidenses y con clara referencia a la inmigración mexicana a Estados Unidos, esos Poetics of Trash configuran la temática de la migración, vinculan una semántica de invasión, por un lado, con una metáfora de inundación y por otro con de la basura y contaminación, como señala Sarah Jaquette Ray en la cita allí. Al migrante, que en la retórica ambientalista norteamericana se considera ecologically suspect by virtue of their movement, corresponden los discursos migratorios costarricenses, a menudo basados en el ideologema del excepcionalismo verde. Esto no solo destaca el territorio nacional en un sentido abstracto, sino también el espacio natural nacional y sus recursos como únicos. En consecuencia, el migrante es visto como una especie invasora que representa el peligro tanto social como ecológico. Y con eso me baso también en los estudios de Carlos Sandoval de la misma Universidad de Costa Rica. La lluvia, que da título al libro de Quirós, que llega del norte, está doblemente codificada y funciona como un símbolo de las corrientes migratorias provenientes de Nicaragua que regularmente llegan a Costa Rica durante la temporada de cosecha. Finalmente, es la conexión estereotipada de la migración nicaragüense con estereotipos de violencia y drogas que convierte al cadáver en un maniquí absurdo desechado entre la basura. Esto lo revelan las reacciones ante el asesinato del Nica, que se supone traficante de drogas. La lluvia actúa como telón de fondo y es acompañada por una ola predecible de xenofobia. ¿Cómo se descubre a lo largo de la trama? Antonio, el migrante nicaragüense, se convirtió en víctima de su propia conciencia ecológica. Fue liquidado porque quería exponer un conflicto de agua inminente que afecta al lugar ficticio Quebrada Blanca, cuyo nombre abarca una alusión a lo acuático. De ser así, el discurso sobre el migrante como ecológicamente sospechoso se ve invertido y pervertido, y la novela concluye con una curiosa ironía. El conflicto por el agua destaca lo acuático como un recurso natural y, por lo tanto, la orientación crítica social de la novela se refiere a conflictos concretos y aún vigentes sobre el uso del agua. En ellos están involucrados principalmente la agroindustria y el sector turístico, ambos intensivos en el uso del agua y dominantes en la región de Guanacaste. En la novela están representados por una plantación de naranjas con el llamativo nombre de Pura Vida Fruit y un condominio de lujo de nombre Infinitive Dreams, realizado solo en parte. El propietario de ambos es el empresario Felipe Coto, quien permanece en un segundo plano hasta el final de la trama y logra obtener los permisos de construcción necesarios a través de asesinatos por encargo, chantaje y soborno. En la medida en la que Coto está apenas perfilado como personaje de la novela, esto indica que la responsabilidad del conflicto de recursos locales no esté vinculada a una sola figura, sino que presenta un fracaso del sistema. El hecho de que las asociaciones administradoras del sistema de acueductos y alcantarillados sanitarios, es decir, la autoridad local para la gestión del agua, haya sido puesta bajo presión para emitir la codiciada Carta de Disponibilidad del Agua, tiene razones estructurales y se debe, por un lado, a la gestión disfuncional del agua y, por otro, a una política centrada en el crecimiento privado, sus promesas de progreso y la correspondiente corrupción. Como recurso natural, la lexemática en la novela lo indica, viabilidad del recurso hídrico. El agua se integra en un sistema de lógicas económicas y así se mercantiliza,
convirtiéndose en un objeto de especulación. Hay que señalar que la novela posee aquí una clara referencia al mundo real, especialmente en relación con el sistema mencionado de las asadas. Al vocabulario tecnocrático que alude a la burocracia disfuncional y los intereses de uso privado, la novela contrapone una percepción auditiva del narrador en primera persona, quien se percata del sonido de succión de las bombas de agua potable, cuyo chupe de agua remite directamente al extractivismo que tiene lugar. El tratamiento del agua como un recurso a gestionar, que es el tema en ese contexto, se contrapone al papel activo que la lluvia desempeña en la novela, que ya se insinúa en el incipit de la misma. Así, la acción no comienza con el hallazgo del cadáver en sí, sino más bien con las reflexiones y sensaciones del narrador en primera persona que no llega a dormir. La lluvia se descata aquí no solo como un factor atmosférico dominante y que, como se menciona en una cita anterior, tiene una influencia decisiva en la vida cotidiana. Más bien, la lluvia afecta directamente la conciencia del protagonista y está asociada con una semántica de la muerte que precede al recuerdo concreto del cadáver encontrado. Ya había descrito la lluvia como un motor de la acción porque borra las huellas y motiva a don Chepe a iniciar la investigación. Si se observa más detenidamente la forma de narrar, se puede ver que el evento climático se manifiesta gramaticalmente como un agente, y daré un ejemplo. La lluvia que hace que el nivel de los ríos suba tanto que cruzarlos en coche se vuelva arriesgado, se presenta efectivamente como obstáculo que se revela más tarde no como antagonista del detective, sino como guía. Al indicar los avances en la detección del caso por Chepe, la lluvia involucra activamente al lector. Para dar un ejemplo, el detective comienza su jornada a plena luz del sol y al llegar a un lugar crucial que proporciona más información, cito, el cielo comienza a oscurecerse y las nubes se acumulan en el horizonte. Cuando secretamente se le entrega una nota, las señales meteorológicas se intensifican, pero solo cuando descifra esta nota empieza a llover. En la culminante escena final de la novela policíaca, que presenta la confrontación final y mortal entre Chepe y el empresario Cotto, el empresario Cotto, autor intelectual de los asesinatos, la lluvia no solo acompaña cada momento decisivo de acción, sino que el protagonista parece sumergirse en lo acuático. En la medida en que Chepe puede eliminar al empresario criminal en una situación de legítima defensa, se puede decir que la novela perfila una coagencialidad, ampliando la situación al inicio de la novela. Cuando el sonido de la lluvia penetra en la conciencia del protagonista, ya no se puede hablar de entidades separadas. Después de que Chepe mata a Cotto, los cuerpos humano y acuático vuelven a constituirse como unidades agenciales distintas. Sin embargo, el hecho de que las lluvias no cesen se adhiere a la lógica de la novela, que no promete reparación a nivel individual ni solución del conflicto. El empresario ya había vendido el condominio de lujo, las acciones de la empresa simplemente cambiaron de propietario y no se espera ningún cambio a nivel sistémico. El aguacero seguía fuerte sin querer amainar.
unas últimas conclusiones. El análisis de ambas novelas ha puesto de manifiesto diferentes procedimientos literarios en el tratamiento del agua. En el caso de Belli, como núcleo de una estética que tiene como objetivo licuar conceptos e ideas políticas e ideologías solidificadas. En el caso de Quirós, en forma de un fenómeno meteorológico con fuerza agencial y transcorporal que se convierte en recurso y también en objeto de políticas hídricas. Las dos novelas desarrollan isotopías de lo acuático. Waslala se centra en lo fluvial y encadena un movimiento deslizante que incluye formas de transcorporeidad e intertextualidad, mientras que Lluvia del Norte se basa en una amplia red metafórica relacionada con el agua, la migración y el clima. Más allá se sirve del género policíaco para presentar la lluvia como agente, lo que constituye el polo opuesto a la reducción del agua como recurso productivo. En su transcorporeidad, ambas novelas coinciden en mostrar que las esferas de lo humano y lo acuático no son claramente distinguibles, sino que se pueden reconocer entrelazamientos e interconexiones entre ellas. Muchas gracias. No puedo aplaudir. Muchísimas gracias, Susan, por esta presentación excelente sobre nuestra propia literatura. Tenemos un espacio para algunas preguntas, ¿verdad, Melvin? Entonces, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo. No hay consultas. Bueno, no, de mi parte además, interesantísimo además las reflexiones. Especialmente tengo un grupo que está haciendo de estudiantes que está haciendo una investigación sobre Horacio Quiroga y el tema que heredo, de hecho, de Karen, sí, y el tema de, bueno, de las lluvias y demás, el carácter, la poética de la basura, the poetics of trash, ¿verdad? Fascinante. Fascinante porque personalmente yo no había escuchado la categoría y es absolutamente válida, totalmente claro. Especialmente útil, supongo, para los compañeros que trabajan el tema de medio ambiente, los seminarios participativos de medio ambiente. No sé, ¿algún comentario, algo más o algo que quieran agregar ustedes, colegas? No sé, si quieren. Sí. La compañera, sí. Sí, a mí, bueno, claro, también esa metáfora de la basura también me llamó mucho la atención y deja pensar como en muchos discursos que hay, ¿verdad? Sobre la migración, también sobre el tema de derechos humanos y la deshumanización del proceso. Pero había otra cita que me llamó la atención, que me pareció también muy interesante, sobre la lluvia que es tan fuerte que la persona se siente como dentro de la lluvia y dice, es casi como estar en un otro mundo. Y no sé si dentro de eso también ocurre el crimen, digamos, de matar a la persona, que también me pareció como muy poético de alguna manera, pero también interesante cómo la lluvia presenta como una cortina hacia la realidad, y creo que todos los que nos ha tocado un aguacero, que cuando estamos adentro, uno está como de verdad dentro de una cortina de agua, ¿verdad? Y eso también me pareció muy interesante. No sé si te podrías referir un poquito más a esa cita.
que también me pareció muy típica aquí para Costa Rica y la temporada en la que nos encontramos, ¿verdad? Sí. También quería preguntar si escogieron esa temporada por el tema. Porque sí, los recibió aguaceros, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Susana, en qué cita fue muy al... Sí, en que... ¿Te acuerdas cuál cita había sido? Muy al final. Empecé a moverme. Sí, había consumido, exactamente, sí. Sí, lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, el año pasado habíamos hecho un pequeño taller sobre lo acuático precisamente, y la idea teórica era de mirar hasta, bueno, hemos en la ecocrítica nos referido muchísimo a estudios, o sea, de bosque, de tierra, lo que sea. Pero lo acuático hasta entonces había quedado un poco fuera, ¿no? Y nos llamó mucho la atención o a mí en esta novela, precisamente que esta separación entre lo humano y lo acuático no se puede hacer así de manera clara. Entonces, en Daniel Quirós es una superposición de varios componentes y precisamente esto es una. Y muchísimas gracias, es muy sugerente esa idea de la cortina y efectivamente lo experimentamos nosotros la semana pasada cuando nos tocó un aguacero, precisamente. Y también, bueno, de jugar por parte del escritor con esto y también con toda esa metaforización de lo acuático. Y como bueno, la migración como onda, etcétera. Lo que también me llamó la atención en ese contexto, bueno, nosotros hemos tenido la visita de Carlos Sandoval, que ha trabajado mucho sobre esos discursos, él también. Ahora es que no me acuerdo muy bien. Sí, claro, esa idea de una especie invasora. Eso también va junto con lo que Melvin acaba de mencionar, esta idea del trash, y me llamó mucho la atención porque durante un tiempo habíamos estudiado en un proyecto muy interdisciplinar con ciencias medioambientales ese tópico del excepcionalismo verde. Claro que hay que dejar fuera especies invasoras y entonces todo eso también, ¿no?, se superpone una vez más. Sí, entonces muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Susan. Sí. Ese es un alumno mío. Buenas. De hecho, ambas exposiciones me llamaron mucho la atención. Creo que por lo menos es algo a lo que yo no le hubiese puesto atención por mí mismo, por lo menos en este momento. En ambos casos me gustó mucho la parte del elemento narrativo del agua, cómo puede construir tanto los personajes como la misma narrativa de las historias, y también ver cómo en la literatura latinoamericana también tiene esta perspectiva de lo político, ¿no? Especialmente en un momento histórico donde el ecologismo, y especialmente en Costa Rica, aborda mucha parte de nuestra cultura. Pero también, bueno, lamentablemente diría, por lo menos en Latinoamérica nos influenciamos mucho por la literatura europea, más que todo. Hay como mucho respeto hacia ese lado y no tenemos a veces el interés suficiente por lo nuestro. Pero me gustaría por lo menos ver desde su opinión qué son los elementos que más destacan del agua como un elemento literario desde la perspectiva latinoamericana. Porque al menos me viene a la mente que en muchos libros, en muchas historias, se ve el agua como un elemento a veces hasta purificante, divino. También parte de la fatalidad del destino me viene a la mente como
historias sobre el rey Arturo en Inglaterra, la dama del Shalott, que tienen ese elemento divino, parte del destino, pero por lo menos por lo que vi desde sus ponencias, la perspectiva latinoamericana es distinta, y diría yo que a veces se influencia mucho por el hecho de que en la época colonial una ciudad no se iba a construir lejos de un lugar donde no hubiese agua potable, por ejemplo, o que ahora es uno de los elementos más importantes de la idea de la ecología, ¿no? Proteger a los más vulnerables para que sigan manteniendo esa conexión al agua. Entonces creo que esa sería mi pregunta. ¿Cuál es su parte favorita o en su opinión la más interesante de ver esta nueva perspectiva del agua desde la literatura latinoamericana? Bueno, primero muchas gracias por esa pregunta y pues hablando de Quiroga, lo que me parece llamativo en general de Quiroga, pero que lo que se ve muy bien luego en el elemento del río es esa idea de que se superpone por un lado esa perspectiva muy local, muy regional, ¿no? Por eso también se llama del regionalismo de Quiroga, de la novela de la tierra a lo mejor, pero al mismo tiempo tiene una perspectiva universal, y creo que esto se ve muy bien en las relaciones de los protagonistas con el Paraná, ¿no? Y esa perspectiva local, por un lado, también tiene que ver con todo ese discurso económico, ¿no? El Paraná es una vía acuática que se usa económicamente y que es un motor también de la formación del Estado-Nación, de la constitución del territorio. Misiones se vuelve territorio nacional a finales del siglo XIX y tiene que ver con todo ese discurso de la intensificación y también para el mejoramiento de la accesibilidad. Y luego la otra perspectiva es la universal, ¿no? Que tiene que ver con que es decididamente no regional, porque las relaciones entre el ser humano y su entorno pues se pueden ver en todos sitios, ¿no? Y esa, por un lado, convivialidad, el uso, la inmersión en el río, pero que siempre lleva un peligro, ¿no? Y bueno, luego en el elemento de la deriva es justamente la pregunta por el protagonismo, ¿no? El río puede llegar a constituir cierto protagonismo que luego se impone a los personajes, ¿no? Y yo creo que eso sería más bien algo decididamente no regionalista, sino más bien, bueno, universal, existencialista, pero y siempre hay esas dos perspectivas. Gracias por esta pregunta tan sugerente. Refiriéndome o reanudando, retomando lo que Stefan acaba de explicar, lo que más me ha fascinado, y esto no lo había pensado de manera tan concreta, era lo político, las implicaciones políticas. Por un lado, en cuanto a Uruguay, y esto lo puedo decir también por Argentina, y me refiero, por ejemplo, a la a la película fantástica de Historias Extraordinarias del INAS, y un estudio del colega Jörg Dönne de la Humboldt. Se ve muy bien cómo eso de las vías acuáticas qué parte forman dentro de ese desempeño de conquistar al territorio para transformarlo en un territorio nacional. Luego, en otro momento, y me refiero a la novela El sueño americano de Luis Buñuel, allí el canal de Panamá también tiene muchísimas de esas
y al mismo tiempo es siempre esa conexión entre lo político y lo económico. Luego lo que me interesó mucho era que a veces lo que los escritores empiezan a desarrollar a través de metáforas se puede conectar con ideologías nacionales. Y en cuanto a Quirós y efectivamente la cuestión medioambiental, hasta para decir es casi forma parte de todo un imaginario costarricense, ¿no? de construirlo diciendo, pero allí este sistema de asadas, por ejemplo, no funciona y nadie hace algo en ese sector, ¿no? O el poder de las grandes empresas multinacionales, sea en el sector del turismo o en la agroindustria. Hay un interesante estudio, un colega mío en la Universidad de Osnabrück de geografía está estudiando el sistema de las asadas aquí en Costa Rica y eso es su proyecto de tesis doctoral. Así que esas interconexiones, ¿no? Que también tienen su lado ontológico y filosófico, pero lo muy políticamente concreto también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por acá. Allá la compañera. Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Nosotras estamos trabajando en una tesina con la profesora Karen, específicamente de los cuentos de Quiroga. Trabajamos a la deriva, entonces me hizo mucho ruido la relación que se habla entre, relación de dominación entre el hombre y el río cuando se mete en la canoa, ¿verdad? Que tal vez a veces se siente inferior hacia la naturaleza, sin tomar en cuenta que él es parte de esta y que la muerte que lo persigue es inevitable, ¿verdad? Con respecto a esta relación de dominación entre el protagonista y el río, ¿cree que sería más como una relación horrorosa o siniestra, o más bien una relación de dominio en la que el hombre se siente inferior tal vez a la fuerza del agua, o más bien también que se pueden combinar estas dos? Pues muchas gracias por la pregunta y me alegra mucho que se trabaje con los cuentos de Horacio Quiroga aquí, que me parecen de verdad unos textos muy interesantes y con muchas el y creo que en esa perspectiva también la relación entre el protagonista y el Paraná en el cuento A la deriva también es muy ambigua, ¿no? Porque en primer lado, pues el Paraná significa esperanza, ¿no? Es su única posibilidad de llegar al próximo pueblo para dejarse tratar y curar. Y esto, claro, representa un poco el aspecto de la vida acuática y también la relación positiva del hombre con el río. Pero luego con la corriente del río, claro, siempre hay esa lucha por dominación que podríamos decir, y eso se ve muy bien en A la deriva, porque al principio ese protagonista parece de verdad un protagonista muy, muy hábil, autosuficiente, y cada vez más pierde ese gobierno, ¿no? Sobre sí mismo, sobre a lo mejor también su entorno. Y finalmente ese gesto de dejarse llevar por la deriva, pues lo podríamos entender como una expresión integradora, ¿no? de integración en la naturaleza, de la que evidentemente forma parte el protagonista, aunque
a lo mejor al principio no lo entiende, pero lo va descubriendo a lo largo del cuento. Es una forma muy válida de leer ese cuento, ¿no? La muerte no como algo solamente horrible, sino como una forma de integración, de vuelta a ese círculo. Pero bueno, al mismo tiempo el hombre lucha contra esto, ¿no? Hay esos esfuerzos para mantener el control y evidentemente para no dejarse llevar por la corriente. Así que, como siempre en Quiroga, me parece algo muy ambiguo. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta que quiera? Bien, entonces agradeciendo su participación, su presencia, tanto el estudiantado, los equipos docentes que nos acompañaron y al público en general que nos sigue por redes, damos por concluida entonces esta actividad de la Cátedra Enrique Macaya Alamán. Les reiteramos el agradecimiento a la doctora Susan Schlünder y al doctor Stefan Siebert por su valioso aporte y por compartir su conocimiento con nosotros. Adicionalmente, queríamos extender un agradecimiento al equipo técnico que nos ha apoyado en esta mañana y que sin ellos estas transmisiones no serían posibles. Muchísimas gracias a todos y a ustedes, público presente y virtual, el agradecimiento constante por acompañarnos. Nos veremos el martes, tenemos una nueva actividad de la Cátedra Macaya sobre el escritor costarricense Carlos Gallini, a 100 años de su fallecimiento, la vigencia de Carlos Gallini a 100 años de su fallecimiento. Que pasen muy buenos días.